Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de criptomonedas. Ya habiendo estudiado la historia del cambio económico, de la revolución económica, entendiendo cómo es en el pasado, cómo fue en el pasado y cómo está cambiando poco a poco y hacia dónde nos dirigimos, en este capítulo vamos a evaluar ya el mundo cripto como tal. Vamos a hablar de conceptos muy importantes como la descentralización, que si bien los hablamos un poquito en el capítulo anterior, acá lo vamos a ver un poquito más amplio. Y también vamos a hablar de todo lo que es Bitcoin, de todo lo que es blockchain, para poder conectar con esta tecnología que es la base del mundo cripto. Así que empecemos. Primero que nada tenemos que hablar de un concepto muy importante en todo lo que es criptomonedas, ¿no? Que es el concepto de economía descentralizada y específicamente economía distribuida, porque no es exactamente lo mismo. La distribución es un tipo de descentralización, pero como a manera práctica lo vamos a entender como descentralización, luego vas a entender un poco más el tema de distribución, ¿ok? ¿Cuál es el problema, por así decirlo, de la economía actual? Lo hemos visto en el capítulo anterior, es básicamente la centralidad, ¿no? Que es una economía centralizada, que tiene dueño. ¿Quiénes son los dueños de la economía mundial? Los bancos, los gobiernos, estas entidades corruptas, llenas de un montón de cosas, son las dueñas de tu dinero. Ellas saben cuánto tienes, cuánto no tienes, cuánto mueves, cuánto has movido y probablemente también sepan cuánto vas a mover. La verdad que hay un control de la información tan descarado por ese lado que nos crea un sistema económico que pues ya nos hemos dado cuenta que no funciona. Hace años, te podía comprar muchas cosas con $1. Actualmente, pues, con $1 no compras prácticamente nada. Cada vez el dinero fiat, los dólares, euros, yenes, vale menos por el mismo modelo económico mundial que tenemos, ¿no? Como te puedo mostrar acá en esta diapositiva, pues puedes ver una comparativa rápida, ¿no? Básicamente tiene dueño, es cerrada, es controlada, es una economía centralizada, ¿no? Ahora, algo muy interesante de esto es que también es una economía limitada por países. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Que pues la economía o las monedas que se utilizan en Estados Unidos son diferentes a las que se usan en Perú, diferentes a las que se usan en la Unión Europea. Y este tipo de diferencias, por ejemplo, genera mucho gasto. Cuando yo quiero enviar dinero, por ejemplo, de acá a Europa, genera mucho tipo de transacciones, mucha centralidad, muchos terceros que te cobran comisiones. Y se vuelve, la verdad, prácticamente absurdo, ¿no? Y además de esto, como te repito, los gobiernos y los entes centralizados o centrales saben todo respecto a tu economía, absolutamente todo. Entonces tú no eres dueño realmente de nada, no tienes control, ¿no? Y este es el modelo económico que por desgracia hemos tenido por muchos años, que básicamente se basa en la deuda. Un modelo económico que trabaja en base a la deuda, no en base al desarrollo, es en base a tener una tasa de inflación fija. Y eso realmente no es algo adecuado, no es algo bueno, porque ya hemos visto, ¿no? Cada vez el dinero vale menos. Es por eso que la economía centralizada es un problema. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que se plantea? Pues es sencillo, la creación de una economía descentralizada y distribuida, en la cual no haya un dueño, que los gobiernos no tengan un control absoluto, sino que el control pase a manos de los partícipes del mercado, de los partícipes de esta economía, de los usuarios, que cada persona sea dueña de su propio dinero, que tenga el control de este. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por algún factor político, social, económico, un banco decide bloquearte tu dinero? Te lo bloquea y te quedaste sin acceso a ellos. Nunca fue tuyo. Me dejo entender, ¿no? Ese es un problema de la economía centralizada. Pero la economía descentralizada plantea olvidarte de esto, eliminar esto y devolver el control a las masas de la economía, ¿ok? Aparte de esto, ser una economía mundial, que no haya ningún tipo de barrera de países, social, económica, política, ningún tipo de barrera, que sea exactamente lo mismo para mí hacer una transacción con alguien en Europa que hacerla, por ejemplo, con alguien en Estados Unidos, yo estando en Perú, ¿no? Obviamente, que sea mundial. Y que obviamente, si es que ya no va a haber tantos intermediarios que te cobren tasas absurdas y comisiones, sea mucho más barata, es decir, no hay intereses ni impuestos que pues de cierto modo no sirven para nada, no más que nada alimentan la corrupción, ¿no? Y te repito, y lo más importante de todo, control absoluto por tu parte del dinero. Tú eres dueño de tu dinero, tú eres dueño de tu economía. Eso es lo que plantea la economía descentralizada. Es importante entender esto porque muchas personas a veces piensan que las criptomonedas y demás se crearon solamente como una burbuja, como que se han creado para que tú ganes dinero. Y recuerda que no es así. El mundo cripto se ha creado con la intención de solucionar un problema.
¿Cuál es ese problema? La economía centralizada. Y es importante que captes esta idea porque te va a hacer conectar mucho más con el mundo cripto que solamente el pensar que es un lugar en donde vienes a hacer dinero. Es importante tener hincapié en esto y es por eso que me concentro mucho en explicártelo, para que quede en tu psiquis, que es lo más importante de todo, ¿ok? Ahora, vamos a ahondar en un concepto que es la base de todo. Aún sin estar extremadamente relacionado con criptomonedas, como por definición, ¿no? Porque blockchain es la base de todo el mundo cripto, pero no fue creado con ese fin, ¿no? La blockchain no fue creada con el fin de que se use en las criptomonedas. Poco a poco se fue llegando a ese punto, pero básicamente blockchain soluciona otro problema. ¿Qué problema soluciona blockchain? El problema de la gestión de la información. El mundo actual, como nosotros conocemos, en el pasado y ahora, requiere almacenar mucha información constantemente. No necesariamente económica, o sea, puede ser cualquier tipo de información. Siempre se está tratando de almacenar información. Pero actualmente, ¿quién almacena esa información? Hay bases de datos centralizadas, servidores, pero básicamente somos los humanos. Los humanos somos los que hacemos esta gestión de información. La guardamos. Y los humanos somos corruptibles, nos equivocamos, tenemos muchos errores, engañamos, mentimos. Hay muchísimos problemas al momento de guardar información de forma segura y veraz. Me dejo entender, ¿no? Porque pues somos humanos, por desgracia, no está en nuestra naturaleza. Entonces, blockchain lo que quiere hacer es evitar o hacer que los humanos no nos encarguemos ya de la gestión, sino que la gestión de la información pase a las máquinas. Es decir, que mediante algoritmos, mediante programación, mediante criptografía, se pueda almacenar información de forma segura. Me dejo entender. Es por eso que la definición es muy simple, ¿no? Cadena de bloques, ¿no? Blockchain. Esa es la definición base de blockchain, es cadena de bloques. Porque obviamente cada información se va almacenando en bloques uno detrás de otro que están interrelacionados. Más adelante lo vamos a entender mejor en un ejemplo con el mismo Bitcoin, ¿no? Y como digo, blockchain es un software, es programación, es matemática pura, ¿no? Que contienen información. Esta tecnología nos permite almacenar grandes cantidades de información con muchos ojos mirando al mismo tiempo. Y esto es importante, es una de las características más importantes de blockchain. ¿Por qué? Porque todo el mundo que es parte de blockchain puede tener una copia de ella y verificar que la información sea válida. Y este es uno de los aspectos más importantes que también vas a ir entendiendo más adelante cuando te lo explique ya al 100%, ¿no? Pero por ahora quiero que entiendas esto, ¿no? Y blockchain se creó en 1991. O sea, se creó en 1991 con la intención de, obviamente, almacenar información, no con la intención de economía, no con la intención de crear una criptomoneda ni nada por el estilo. Y la verdad que nadie le paró bola en ese tiempo cuando se creó como un mecanismo para guardar información, porque pues el mundo estaba todavía queriendo seguir con la corrupción y queriendo seguir a ningún gobierno le gustaría que todo sea transparente. Creo que eso ya nos hemos dado cuenta todos nosotros en todos nuestros países, ¿no? Pues eso es como que no se le dio mucha bola ni mucho interés realmente al desarrollo de blockchain, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice por acá? Claro, no, tiene mediante una base de datos distribuida y segura. Y acá viene el tema que yo te decía, ¿no? La palabra distribuida. Aparte de descentralizada, también es distribuida. ¿Por qué? Porque una descentralización puede tener también nodos que centralizan la información, pero una distribución hace que todos los partícipes de la red estén interconectados. Así que, por ejemplo, si uno falla, el resto lo va a saber y van a poder trabajar sin eso. Esa es la base de la validación dentro de blockchain. Así funciona. Y ya lo vas a entender más adelante cuando ya lo expliquemos con ejemplos prácticos y empezamos a hablar un poco más de esto más a profundidad, ¿no? Claro, y como te repito, esta blockchain se puede aplicar a cualquier cosa. No solamente a Bitcoin, no solamente a criptomonedas. Tú, por ejemplo, puedes aplicar blockchain para asegurar el conteo de votos en una elección presidencial. En vez de estar contando de manera manual, haces que cada voto entre, esa información de los votos entre en una blockchain y de ese modo queda totalmente incorruptible, es decir, nadie va a poder falsear esa votación. Igual también se podría hacer, por ejemplo, para rastrear el movimiento de los diamantes y que de ese modo tú tengas la certeza al 100% de que ese diamante no viene de un diamante de sangre, por ejemplo, ¿no? Que es el tema del esclavismo en África y demás, ¿no? Entonces
te das cuenta que blockchain puede ser aplicado a mucho. Y si ahora me has entendido el concepto, te das cuenta y te preguntarás, ¿y por qué no han aplicado blockchain desde hace muchos años? Porque prácticamente lo soluciona todo. Es la solución al problema de confianza. ¿Y por qué no lo han aplicado antes? Tú ya tienes la respuesta, ¿no? A nadie le gusta el problema de confianza. El mundo y nuestra economía no se rige así actualmente. Y es por eso que es bastante disruptivo, ¿no? Y es un concepto que al inicio nadie quería. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 2008? Ya luego de que, pues, obviamente, no exactamente nació como tal directamente en 2008, ya desde 1983, con el señor David Chaum, ya se empezó a crear lo que se conoce como una divisa digital, como dinero electrónico, se quería ir creando pues, se estableció lo que se conoce como el DigiCash y el eCash, ¿no? Que fueron, por así decirlo, uno de los precursores más antiguos que tuvieron las criptomonedas. Ahora, ¿cuál era el principal problema de estos dos sistemas? Pues básicamente el tema del doble gasto, es decir, que eran una divisa digital, pero que de cierto modo se podía usar dos veces, porque todo en internet es copiable, ¿no? Entonces tenía un problema de confianza, un problema de seguridad. Entonces, ¿qué pasó en 1991? Nació blockchain. Y justamente con blockchain, el señor Wei Dai, que es uno de los precursores, estableció en 1998 las bases básicas para la creación de una criptomoneda distribuida y descentralizada mediante blockchain. Es decir, se solucionaba el problema del doble gasto con el trabajo que hizo Wei Dai. Obviamente había mucho todavía que faltaba para poder llegar a lo que conocemos actualmente como Bitcoin. Había muchos errores todavía, pero él creó lo que se conoce como el B-Money, ¿no? El B-Money, que pues básicamente es el precursor más fuerte de Bitcoin porque tiene todas las bases de su funcionamiento. Luego de muchos años más, si te das cuenta, pasaron más de 9, más de 10 años, mucho trabajo de por medio, muchas correcciones, muchas mejoras. En el año 2008, en un foro de criptografía, de la nada, ¡pum!, mandan un paper, que es un trabajo de investigación, que tenía como título Bitcoin, dinero electrónico P2P. No me acuerdo si es exactamente eso, pero tenía una alusión de que era dinero electrónico transferido de persona a persona. Ese era el título del paper o del trabajo de investigación que se publicó ahí en un foro de criptografía cualquiera y lo cambió todo. ¿Quién fue el que lo publicó? Fue un tal, o tales, o tales muchos, la verdad no se sabe hasta ahora quién es. Un seudónimo que se utilizó fue el de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y pues durante un tiempo estuvo muy activo en el desarrollo y poco a poco ya fue cada vez tomando menos relevancia hasta desaparecer realmente del desarrollo de Bitcoin. Pero fue el primero en lanzarlo, en establecerlo, y también fue el primero en que creó, a través de un bloque génesis, un bloque inicial de la cadena de bloques de Bitcoin, la primera criptomoneda, el primer Bitcoin fue lanzado al mercado como tal, ¿no? Entonces, acá fue el nacimiento de la primera criptomoneda y el primer uso útil que se le dio a la blockchain, ¿no? El primer uso útil en donde pudimos ver el potencial que tiene blockchain y de ahí empezó todo el hecatombe, ¿no? Todo el desarrollo cripto, todo el crecimiento, toda la adopción que hemos tenido. Y como te dije al inicio, pues nadie lo quería, era bastante rechazado, una burbuja, porque los gobiernos siempre están en contra, los bancos también y demás. Pero poco a poco ya sabemos hasta ahora cómo ha ido creciendo y demás, ¿no? Pero entonces, en resumen, ¿qué es el Bitcoin? ¿No? O sea, ya habíamos explicado todo esto. Es una moneda digital encriptada en un formato P2P. No tiene un emisor centralizado, sino que se genera mediante cálculos basados en algoritmos específicos de los nodos de la red. Blockchain, me dejo entender, ¿no? Es decir, básicamente la blockchain de Bitcoin es un software. Tú puedes descargarte un software en tu computadora, tú te lo descargas y tú tienes la blockchain de Bitcoin en tu computadora. Y pues ya eres parte de la red y te conviertes en un nodo. Y tú puedes empezar a recibir y enviar transacciones a través de Bitcoin. Y listo, y se acabó. Así de sencillo. Es una moneda digital. Una moneda digital que trabaja dentro de un software que es una blockchain, que permite obviamente interconectar y hacer transacciones económicas de forma segura. Obviamente fue creado con la intención en 2008 de que sirva solamente para hacer compras y ventas por internet, transacciones. Ya nos hemos dado cuenta que pues ha ido evolucionando ese concepto y también salieron otras blockchains, salieron otras criptomonedas que han ido mejorando y escalando esta idea hasta el punto de que Bitcoin ya tiene otro concepto actualmente, que es el de básicamente una reserva de valor, que lo vamos a ver al final, ¿no? Ya no tanto como para hacer compras y ventas a través de internet. Pero es importante poder entender
el concepto principal de Bitcoin y entender cómo funciona la blockchain de Bitcoin, y es lo que vamos a abordar ahora. Entonces, hasta acá a mí me queda claro, o sea, al revés, espero que a ustedes les quede claro qué es Bitcoin, cómo es su relación con blockchain y por qué se creó para solucionar qué, ¿no? Básicamente Bitcoin en 2008 le empezó a devolver a la gente el poder sobre sus transacciones, sobre su dinero. Me dejo entender, ¿no? Mucha gente habla, pero ¿qué le da valor y demás? El valor lo da la gente. El valor lo da el mercado, el valor lo da la adopción. A más gente utilizando esta criptomoneda, a más gente descargando el software en su computadora, convirtiéndose en un nodo, más de estas personas empiezan a darle más y más valor. Y es por eso que hemos visto cómo ha crecido y lo vamos a ver también al final de esta presentación. Pero ahora vamos a concentrarnos en algo un poco más técnico, porque es importante, porque cuando no entiendes la tecnología que está detrás, no conectas y dices que esto puede ser una estafa, que esto puede ser cualquier cosa, pero tú tienes que entender la tecnología que hay detrás para poder, de cierto modo, decir Bitcoin, wow, Bitcoin lo es. Y es importante entender esto. Ahora, vamos a evaluar desde el punto de vista del bloque, porque como te dije, la blockchain es como si hubieran bloquecitos pegados, obviamente todo matemáticamente, todo en programación, todo informático, pero son bloques que almacenan información. Hay tres tipos de cosas que se almacenan dentro de un bloque para que pueda ser parte de una cadena, de una chain, ¿no? Por eso es blockchain, ¿no? Tres cosas importantes. Primero que nada, la información. La información relativa a lo que se almacene. En el caso de Bitcoin, que es lo que vamos a hablar, son todas la información de las transacciones. Es decir, emisor, receptor, la fecha, la cantidad, el dinero. Esa información al momento de hacer transacciones se tiene que almacenar en algún lado. Como te dije, blockchain es un mecanismo de almacenamiento de información. Entonces, esa información se almacena en un bloque, ¿ok? En un bloque. Ese es uno, esa es la información. Dos es el hash. El hash viene a ser como si fuera el número de identificación del bloque. Este bloque tiene un número de identificación que está criptográficamente ligado a la información. Es decir, que a través de la información, haciendo algún tipo de algoritmo matemático, algún tipo de encriptación o desencriptación, tú obtienes un hash. Y ese hash identifica el bloque, ¿ok? Ahora, además de esto, también se contiene el hash del bloque anterior, para que de este modo esté conectado. Y si hay algún tipo de problema, algún tipo de cambio, pues de cierto modo se pueda verificar y se encuentre que ese bloque pueda quedar inválido. Entonces, de este modo también ya te va quedando un poco más claro lo de cadena de bloques, ¿no? Porque estos tres factores son muy importantes para que los bloques se vayan interconectando entre ellos. Me dejo entender. Y pues, obviamente, de este modo se va también asegurando la cadena, ¿no? Ahora, ¿por qué es inhackeable? Prácticamente ya te lo dije, pero acá te lo explico un poco más, ¿no? ¿Por qué es inhackeable? ¿Por qué no se puede hackear? ¿Por qué alguien no puede falsear la información? ¿Por qué es seguro? Porque obviamente, si estamos hablando de algo que va a revolucionar la economía, tiene que ser seguro. Y es por eso que se utiliza blockchain, ¿no? Ya que es en donde te voy a explicar un poquito más cómo funciona blockchain como tal, ¿no? Como yo te decía, ¿no? Son dos cosas importantes para verificar que esto sea inhackeable. Lo primero de todo es el hash. Como te dije, cada bloque contiene también el hash anterior. Entonces, si es que, por ejemplo, tú falseas o cambias la información que estás guardando en el bloque, también se cambia el hash. ¿Me dejo entender? Y si el hash cambia, no va a coincidir con el hash del bloque anterior o del bloque posterior, porque el bloque posterior tiene el hash del bloque intermedio y el bloque intermedio tiene el hash del bloque anterior. Si tú cambias algo de eso, no coincide. Deja de coincidir y te das cuenta que hay una inconsistencia, algo que no está concordando, algo que está mal, ¿no? Entonces, eso de cierto modo ya le provee de cierta seguridad a la red. ¿Me dejo entender? Porque obviamente, y estos hash son todo el tema de criptografía, no es tampoco tan sencillo poder cambiar la información porque ya está encriptada, ¿no? Para poder cambiar la información dentro de un bloque también se requeriría mucho poder de hackeo, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, eso de por sí, el hash ya te da un mecanismo de seguridad. ¿Y cuál es el otro mecanismo de seguridad? Que todos los que somos parte de la red de blockchain, es decir, los que tenemos el software de blockchain descargado en nuestra computadora, funcionamos como validadores. Es decir, todos tenemos una copia de toda la blockchain. Si por ejemplo, Juanito se le ocurre hackear, se le ocurre querer cambiar algo de la información, falsear, yo, que tengo una copia idéntica y exacta, me voy a dar cuenta que es un error.
Luego viene otro que también es validador, se da cuenta que es otro error. Ya somos 2, 3, 4, 5 que decimos no, que eso está mal, él está engañando. Es decir, hay muchas personas mirando al mismo tiempo todo lo que pasa en la red. Entonces, de ese modo, tienes también básicamente un supervisores constantemente evaluando todo. Entonces, esto se le llama muchos ojos estar mirando al mismo tiempo todo el rato, ¿no? Como digo, no es que haya una única base de datos. Cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. A esto se le llama una blockchain distribuida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si por ejemplo, este ejemplo que te doy acá, ¿no? Que pues cambiaron la información de este bloque y ya obviamente no coincide ni con el bloque anterior ni con el bloque siguiente, esta cadena queda invalidada. Y no importa, no afecta en nada, porque los demás tenemos una copia que sí está bien y no está corrupta. Simplemente queda invalidada y pues el nodo que intentó hacer esto queda totalmente bloqueado y no puede volver a utilizar el servicio, no puede volver a entrar a la red blockchain, no queda sancionado. Es importante entender esto, porque es la base de la inhackeabilidad, valga, no sé si el término existe, pero de la inhackeabilidad de blockchain, de Bitcoin o de Bitcoin como tal, ¿no? Entonces es importante poder entender esto, ¿ok? O sea, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, como te digo, lo vamos a saber rápidamente, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante para poder entender. Hay una teoría que indica que cuando la computación cuántica avance, esto va a poder ser, de cierto modo, más hackeable, ¿no? Cuando hablan de las computadoras cuánticas, que ahorita no hay tecnología para hackear, pero después sí, y que Bitcoin se va a ir a cero y demás, esto no es del todo cierto, porque así como la computación cuántica avanza y permite que el hackeo también mejore, también la computación cuántica permite que los algoritmos de encriptado también mejoren. Es decir, a más tecnología tengamos, obviamente se van a ir agregando mejoras al protocolo de Bitcoin, a la programación de Bitcoin, al software de Bitcoin, se va a poder agregar mejoras que vayan haciendo mucho más difícil la encriptación, justamente con el apoyo de la misma tecnología cuántica, de las computadoras cuánticas. Así que sigue siendo un método extremadamente inhackeable y en el futuro también lo va a ser, ¿no? Ese concepto de que la computación cuántica, la verdad que no viene tanto al caso porque, recuerda, la tecnología avanza por ambos lados, no solamente por uno, ¿sí? Entonces es importante entender esto y por qué es inhackeable. Pero ahora, Jorge, pero ya entendí lo de los bloques, de que si cambian también cambia el hash y ya no se juntan, pero ¿por qué alguien quisiera tener Bitcoin? ¿Por qué alguien quisiera descargarse todo Bitcoin y ser un nodo validador? ¿Por qué hay tantos ojos mirando? ¿Cómo se consigue tanta gente? Hay dos motivos exactamente, y aquí entramos ya a un terreno que yo sé que a muchos les gusta, ¿no? Hay dos motivos exactamente por los cuales tú quieres ser parte de la red. Primero que nada, simplemente utilizar Bitcoin, o sea, tú convertirte en un nodo y poder recibir y enviar criptomonedas. En el caso de Bitcoin, ¿no? Enviar y recibir Bitcoin, te bajas toda la blockchain y listo. Tú puedes almacenar Bitcoin en tu computadora sin ningún tipo de problema, tú te conviertes en un nodo, tú puedes almacenar criptomonedas, puedes enviarlas, puedes recibirlas. Básicamente tú tienes todo el software en tu computadora y eres un usuario. Quieres utilizar lo que implica Bitcoin, hacer tus transacciones de manera descentralizada y distribuida. Ya está. Además de eso, también hay un extra. Hay una opción más por la cual ser parte de la red. Y es un poco más ambiciosa, ¿no? Que es el tema de convertirte en un creador de nuevos bloques. ¿Por qué? Porque obviamente para poder añadir información a la cadena, se tienen que crear nuevos bloques, ¿verdad? Nuevos bloques en donde se guarda esa información. Y para crear un nuevo bloque se requiere potencia de cómputo, se requiere trabajo, se requiere que se resuelva un algoritmo matemático que es muy complejo para poder obtener el hash en base a la información que se va a meter al bloque. A esta tarea de crear bloques mediante algoritmos matemáticos, o sea, haciendo muchas iteraciones, mucha matemática, se le conoce como minar. Y son los mineros los que realizan esta actividad. De este modo, los mineros son recompensados al crear nuevos bloques. Entonces, uno puede entrar a Bitcoin, a la blockchain de Bitcoin, a ser parte de Bitcoin, con la intención de recibir recompensas por minar bloques. Es importante esto entender porque no es lo mismo. Cualquiera de nosotros, sin ser mineros, podemos ser un nodo de la red, podemos ser un nodo validador y vamos a validar transacciones. Y eso te vas a dar cuenta cuando te explique cómo funciona realmente lo que viene ahorita, ¿no? Pero cualquiera puede hacer eso, o sea, no necesitas minar
para ser parte de Bitcoin, ¿no? Tú puedes descargarte el software, lo tienes en tu computadora y eres un nodo validador. Y se acabó, ¿no? Y almacenas una copia de la red. Y como te digo, tú validas siempre que pues el servicio sea inhackeable. Te conviertes en un validador, ¿no? Porque tienes una copia exacta de toda la blockchain, ¿no? Como te dice acá, ¿no? Los nodos completos son los que hacen cumplir todas las reglas del protocolo Bitcoin, básicamente de toda la programación, porque tú te descargas el software y lo tienes en tu computadora, ¿no? Por tanto, son los que verdaderamente le brindan robustez, seguridad y toda la estabilidad a la red, ¿no? Nosotros, los que tenemos el protocolo completo de Bitcoin descargado, tú lo puedes bajar de internet, Bitcoin Core se llama, así que lo puedes bajar y ya eres parte. Pero no necesariamente eres un minero, me dejo entender, ¿ok? Ahora, para validar los nodos no se puede hacer de la nada, tiene que haber reglas. Tiene que haber un instructivo para poder validar. Tiene que haber todo un mecanismo para que esto funcione, ¿no? No es que de la nada se validen los bloques, no es porque yo digo y ya está. No. O sea, básicamente tiene que existir lo que se conoce como un mecanismo de consenso, ¿ok? El mecanismo de consenso permite que todos los usuarios de la red de Bitcoin, de la blockchain de Bitcoin, se pongan de acuerdo al momento de tomar una decisión respecto a que si un bloque es válido o no después de ser creado o construido. A este mecanismo de consenso se le conoce actualmente como, en el caso de Bitcoin, es el mecanismo de consenso denominado prueba de trabajo o proof of work. Hay más mecanismos de consenso cuando salieron más criptomonedas, pero eso lo vamos a ir viendo en otros capítulos de este curso. En este capítulo particularmente, nos vamos a concentrar exclusivamente en el mecanismo de consenso que lleva Bitcoin, ¿ok? Que es el de proof of work o prueba de trabajo, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que estamos entendiendo bastante claro por qué los usuarios se unen a la red. ¿Por qué los mineros minan? Por la recompensa, que ya entendemos que cualquiera podemos ser parte de la red de Bitcoin al descargar todo el software de Bitcoin, nos convertimos en un nodo y ya está. Pero ¿cómo funciona el mecanismo de consenso? Básicamente el mecanismo de consenso sirve para qué? A medida que va llegando nueva información a la cadena, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque, es decir, que se crea un nuevo bloque, como te estaba diciendo. Es decir, el mecanismo de consenso permite que los nuevos bloques que se van creando sean de cierto modo validados y que toda la red esté de acuerdo con esto, ¿no? El propósito de un mecanismo de consenso es verificar que la información agregada a la cadena sea válida y todos los nodos estén de acuerdo. Como te comentaba, para Bitcoin el mecanismo de consenso que se utiliza es el de Proof of Work, que es uno de los más antiguos y de los que las primeras criptomonedas usaban muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es el POW? Y básicamente también la minería, ¿no? Porque se basa en eso. El Proof of Work es un mecanismo de consenso y te voy a explicar el paso a paso cómo funciona. Primero que nada, recuerda, mientras se va utilizando la red de Bitcoin, hay mucha información que tiene que ser agregada a los bloques, ¿verdad? Se va almacenando información en algo que se conoce como el mempool. El mempool es un espacio de memoria en la programación de Bitcoin. El software de Bitcoin es un espacio de memoria como que flotante. No es parte de la red, es información que todavía no está validada, pero está por validarse. Es como que queda flotando en el aire por un momento. Esa información llega a un punto donde ya está consolidada y esa información tiene que ahora agregarse a un bloque. Es decir, tiene que crearse un nuevo bloque en la cadena y esa información tiene que entrar ahí. Ahí es en donde participan los mineros. ¿Por qué? Porque el minero, el que va a realizar los algoritmos matemáticos, tiene que, mediante mucha potencia de computación, resolver el bloque, es decir, obtener el hash. ¿Y cómo obtienes el hash del bloque? Mediante la información que le vas a agregar. Es como que encriptan el bloque, encriptan la información y te dan un hash. De este modo, el bloque se crea, ¿ok? Es por eso que también tú ves a los mineros, como puedes ver en la imagen, con muchos procesadores. ¿Por qué? Porque básicamente para poder encriptar o crear el hash respecto a la información que está en el mempool, que se tiene que agregar al bloque, ellos tienen que hacer muchas pruebas y mucha prueba y error hasta obtener el hash correcto. Me dejo entender. Y es por eso que requieren muchos procesadores. Como puedes ver, todas estas maquinitas últimamente se están utilizando más lo que son las tarjetas gráficas porque tienen mejor funcionamiento que los procesadores normales. Entonces, si te das cuenta, el minero tiene que invertir en esto. Y obviamente esta inversión se ve recompensada con lo que obtiene al desbloquear o al conseguir el hash, ¿no? Que es esta recompensa, ¿no? Y esta recompensa que el minero obtiene es en la criptomoneda de la red, es decir, en Bitcoin. Y es la base básicamente de la emisión de Bitcoin. Y vamos a ver eso poco a poco. Pero déjame terminar de explicarte este tema, ¿no? Entonces,
¿Qué hace el minero? Pone todos sus procesadores a trabajar hasta encontrar la solución matemática a ese bloque. Entonces, luego que tú tienes el hash, la información ingresa al bloque, el bloque ya tiene el hash y también se le agrega el hash del bloque anterior. Tienes un bloque completo que entra a la cadena. Pero antes de que entre la cadena como tal, tiene que ser validado. ¿Y cómo se valida? Por el resto de nodos. Obviamente, no todos. Se elige al azar varios nodos de la red para que validen que ese bloque sea correcto según las copias que ellos tienen. De ese modo se evita que no haya ningún tipo ¿cómo se llama? De error, de falseo, cosas por el estilo. Si por ejemplo el minero quiere engañar, es un hash, lo que pase, ¿no? O sea, consigue hackear, desencriptar, encriptar otra cosa, los validadores se van a dar cuenta que eso no es correcto y pues no lo van a poder, no lo van a aceptar y ese bloque queda invalidado y toda esa cadena se rompe. No funciona esa cadena, ese nodo de la red que está intentando hackear queda invalidado, ¿no? Es por eso que los nodos, como nosotros, que descargamos, somos muy importantes para poder validar lo que los mineros han obtenido, ¿ok? Y pues luego de esta validación, ya el bloque se agrega a la cadena y ya queda consolidada en la cadena de bloques y esa información ya es parte de la red de Bitcoin y ocurre la transacción, ¿no? O sea, el dinero llega a la otra parte, ¿no? Ahora, es muy interesante esto porque ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo un minero se puede demorar tanto en encontrar el hash? Se puede demorar tanto en encontrar el hash porque se demora, requiere mucha matemática, más que tiempo, requiere muchos recursos para poder encontrar el hash, pero pues tranquilamente cualquiera puede validarlo. Porque esa es una característica de los problemas matemáticos que resuelven los mineros. Son asimétricos, es decir, difíciles de conseguir, pero muy fáciles de validar. Porque obviamente tienen, o sea, al momento que ya lo consigues, ya hay características que te hacen validarlo mucho más rápido. Y es por eso que cualquier nodo de la red sin potencia de computación puede validar un bloque, mas no puede minarlo. Para minar un bloque sí se requiere potencia de computación. Estas maquinitas que ves en pantalla. Se requiere esto para poder conseguir ese hash. Y obviamente, por esa inversión que está haciendo el minero, recibe una recompensa, que actualmente está en 6.25 bitcoins, nada poquito. Y además también recibe una comisión, un fee por la transacción, ¿no? Que se está realizando, ¿no? Entonces, esto es muy importante de entender al momento de saber cómo funciona la minería, porque muchos piensan que los mineros son los que validan. Y no realmente, ¿no? Los mineros son los que desbloquean el bloque. O sea, son los que crean el hash, los que consiguen el hash, y cualquier nodo de la red que tenga una copia completa de la blockchain, pues básicamente es quienes validan, ¿no? No todos, ¿no? Ahí se eligen al azar. Entonces, además de esto, otro de las características que tienen los algoritmos, los acertijos que resuelven los mineros, es que no requieren habilidad. Es decir, cada minero está en igual de condiciones para resolver lo que otro. O sea, no hay ninguna habilidad extra. Básicamente, el que tenga más poder de computación, o sea, más minado, más procesadores, más maquinitas, va a tener mayor probabilidad de poder desbloquear un bloque y llevarse la recompensa, ¿no? Y esto es muy importante para asegurar el uso correcto de la red de blockchain. Además, piensa en la minería como si fuera un captcha. ¿A qué me refiero? O sea, la minería o este sistema para poder obtener un hash está creado con el fin de que se racionalice el uso de la red. ¿Por qué? Porque imagínate que fuera muy sencillo para cualquiera crear un bloque. Al toque todo el mundo crearía bloque, muy rápido, bloque por todos lados, se sobresaturaría y hubiera un desperdicio de recursos muy rápido. ¿Me dejo entender? Entonces tú tienes que entender a la minería como si fuera un captcha. Así como cuando tú entras a una página web y te piden para verificar que tú seas un humano, le des clic. ¿Para qué? Para evitar robots, ¿no? Porque los robots abusan y automatizan todo y vas a utilizar muchos recursos de la web de manera automática. Blockchain se protege, la blockchain de Bitcoin se protege de este tipo de ataques, por así decirlo, mediante la minería. Es como, por así decirlo, el captcha que asegura la distribución correcta de recursos en la red de Bitcoin. Me dejo entender, ¿no? Entonces es importante esto. Aparte, esto también permite algo, ¿no? Permite que sea predecible cuándo se va a minar el último Bitcoin, o de cierto modo predecir cómo va a ser la distribución o la emisión de criptomonedas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el protocolo de Bitcoin ya designa un tiempo establecido para crear un bloque. Para crear un bloque está aproximadamente 10 minutos. O
sea, no porque tú tengas mucho más poder computacional quiere decir que lo descubras más rápido. Para nada. Cada 10 minutos se va desbloqueando un bloque. Y eso ya está predefinido en el algoritmo, en la programación de Bitcoin. Es por eso que hace años, que no había tanto poder computacional que ahora. La red de Bitcoin no tenía tantos mineros, había mucho menos potencia. Los acertijos matemáticos que resolvían eran más fáciles, para que de cierto modo se llegue a los 10 minutos. Pero ahora que hay muchísimo más poder de minado, mayor poder computacional, pues ahora se demora un poco, o sea, no es que se demore, sino que los algoritmos, o sea, los acertijos son mucho más difíciles, para que también nuevamente el tiempo se ajuste a 10 minutos. Es como que la red de Bitcoin se autorregula para que cada bloque que va apareciendo en la red, que se va desbloqueando, aparezca cada 10 minutos. A más poder computacional hay en la red, el acumulado obviamente de todos los mineros, obviamente los acertijos, la parte criptográfica va empeorando. Se vuelve cada vez más difícil, más difícil, más difícil, más difícil para poder mantener estos 10 minutos. ¿Ok? Ahora, además de esto, también hay un concepto muy interesante que tienes que tener en cuenta para poder entender que la emisión de Bitcoin es controlada, que es el tema del halving. Acá yo ya te había hablado de que los mineros reciben una recompensa. Actualmente es de 6.25, ¿ok? Pero hace 5 años, perdón, menos, hace 2 años, sí, hace 3 años, por ejemplo, no era de 6.25, era de 12.5 bitcoins. Cada vez que un minero desbloqueaba un bloque, recibía 12.5 bitcoins. En 2020 ocurrió lo que se conoce como halving. En ese momento, las recompensas que van recibiendo los mineros se reducen a la mitad. Entonces, en vez de recibir 12.50, empezaron a recibir, que lo que reciben ahora, 6.25 bitcoins cada vez que se desbloquea un bloque. ¿Ok? Entonces, esto de todos modos va a la par con el precio, ¿no? O sea, ahorita Bitcoin está llegando casi a 41, 42 mil dólares. 6.25 Bitcoin de premio por desbloquear un bloque creo que no es nada malo. Es algo que es bastante lucrativo y es por eso que hay muchas empresas de minería, pues, ¿no? Como puedes ver, ¿no? Un halving se da cuando el beneficio de por minar nuevos bloques se reduce a la mitad. Sumamente simple, ¿no? Y de este modo, de cierto modo, también se controla la emisión de Bitcoin. Por eso es que nosotros podemos saber actualmente cuándo se va a minar el último Bitcoin, ¿no? Lo sabemos, estamos totalmente seguros de eso. Y como sabemos que solamente hay 21 millones, sabemos que hay 21 millones de Bitcoin como máximo. Sabemos cada cuánto tiempo se va a dejar de emitir la mitad, la mitad, la mitad. Y también sabemos, el tema de que cada 10 minutos, se va a minar un bloque, ¿no? O sea, se va a minar un bloque, o sea, se va a crear un bloque. Teniendo esta información de que la cadena de bloques está regulada para minarse en cada cierto tiempo, cada bloque, también sabemos que cada 4 años, que es cuando ocurre el halving, se emite la mitad de bitcoins por bloque, pues sabemos más o menos que en el año 2140 se va a emitir el último bitcoin, el bitcoin 21 millones. Así que eso es brutal, ¿no? De ese modo sabemos que la moneda es finita, es decir, no es infinita, y eso afecta mucho su precio, ¿no? Ayuda a su precio y eso hace que el precio suba y que tenga una tendencia a largo plazo. Y es justamente de lo que yo les quería hablar, ¿no? De la valorización del Bitcoin en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es algo que es muy importante entender, ¿no? Luego de ya entender, de conectar con todo lo que implica Bitcoin, conectar con toda la tecnología, conectar con lo que soluciona, conectar con lo que tiene detrás, conectar con lo que implica, conectar con cómo funciona, conectar con lo que vale Bitcoin, te das cuenta por qué pues el crecimiento que ha tenido es exponencial, ¿no? Y al mismo tiempo es un poco contradictorio, porque cuando recién salió, ¿ustedes creen que las personas que cuando recién salió Bitcoin en 2009, 2008, que no valía nada, o sea, valía centavos, ¿ustedes creen que esas personas que tenían 2.000, 10.000, 30.000 Bitcoins, los han aguantado? No, vieron que subió $1 y vendieron. Vieron que subió a $10 y vendieron. ¿Por qué? Porque de cierto modo no conectaron bien con el valor que significa Bitcoin. No solamente su valor monetario, sino que su valor a largo plazo, lo que va a implicar, lo que soluciona y hacia dónde vamos. Cuando alguien entiende esto, se olvida del precio. Ya no le interesa el precio y lo que te interesa es acumular. Es ahí donde se evidencia el concepto de reserva de valor que tiene Bitcoin. Me dejo entender, ¿no? Y es por eso que se lo compara mucho con el oro, ¿no? Si bien el oro es una reserva de valor y es la que es
o actualmente es la que predomina en el mundo, tú no puedes hacer transacciones de dinero con, o sea, tú no vas a comprarte un chupetín o una paleta con oro, es complicado, me dejo entender, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Bitcoin fue creado para ser como, utilizado como dinero electrónico, pero ya el tiempo nos está enseñando que más que eso, se está convirtiendo en una reserva de valor, en la reserva de valor del mundo cripto, y lo puedes evidenciar básicamente en el crecimiento que está teniendo año tras año, ¿no? En el 2010, imagínate, valía $100. En el 2014, $800. En el 2017, $17.000. 2021, $64.000. No sé ustedes, pero yo creo que en el 2024 vamos a estar por lo menos igual, por lo menos en 6 cifras. Es lo que yo creo, es lo que yo espero. Es lo que yo espero realmente. Espero estar en 6 cifras para el 2024. Porque es así, ya vemos la tasa de crecimiento. O sea, y esta es la gráfica viendo el valor en dólares, ¿no? Como puedes ver, ¿no? Sube, subidas y bajadas, es muy volátil, es muy volátil. Pero el crecimiento que ha tenido es obvio, ¿no? Tenemos un crecimiento claramente en el mercado. Y lo mejor de todo, cuando tú evalúas el crecimiento en la gráfica logarítmica, que es esta que tienes al lado, que es básicamente la que mide incrementos, no valor en dólares, sino incrementos porcentuales, te das cuenta que la tendencia es clara, ¿no? Aparte, acá encima tienes un modelo matemático que se llama Stake to Flow, que básicamente también predice el movimiento de Bitcoin y lo ha predecido bastante bien en los últimos años. Como puedes ver, pues la tendencia está clara, ni siquiera te la tengo que explicar, ¿no? Sabemos hacia dónde vamos y por qué. Ahora sabes por qué sigue creciendo el valor. Obviamente, también hay mucha especulación, mucho FOMO, lo que se conoce, ¿no? La gente también entra a querer comprar Bitcoin sin ningún tipo de educación, solamente por el hecho de pensar que ha sido creado para ganar dinero, cuando no es así. Con esta capacitación, con este video, con esta clase, quiero que tú entiendas que Bitcoin fue creado para mucho más que hacerte ganar plata. ¿Ok? Bitcoin ha sido creado como la solución a un problema grave y lo está consiguiendo. ¿Y cómo sabemos que lo está consiguiendo? Por sus números, por cómo crece, por cómo valida. Espero que luego de esta clase te lleves una idea clara de lo que es Bitcoin y conectes con la tecnología detrás. Que de cierto modo tengas en claro cómo es y que te olvides básicamente de vender tus Bitcoin. Pensar en Bitcoin a largo plazo, crear una muy buena estrategia. Y vamos a hablar de eso también en el capítulo o en el módulo 2, que es el de holding, donde te vamos a explicar toda la mentalidad asociada al tema de conectar con la tecnología cripto y pues olvidarte un poco de los precios y concentrarte básicamente en el valor tecnológico que hay detrás de este movimiento revolucionario. Chicos, les agradezco mucho la atención el día de hoy en la clase y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día.